Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Web, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta, en vivo o en diferido, nos siguen por las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 30 de agosto del año 2024, el último programa del mes de agosto. Bueno, en materia internacional, la noticia más importante sin duda tiene que ver con que la candidata por el Partido Demócrata, Kamala Harris, afirmó que los estadounidenses están listos para pasar la página respecto a Donald Trump. En su primera entrevista desde que aceptó oficialmente la postulación a la presidencia para las elecciones del 5 de noviembre. Creo que la gente está lista para un nuevo camino, declaró Harris a la cadena CNN. Además, subrayó su enfoque en captar votantes centristas, afirmando que soy la mejor persona para hacer este trabajo. Durante la entrevista conjunta con su compañero de fórmula Tim Walz, mientras recorrían el estado clave de Georgia, Harris destacó su postura firme sobre la inmigración ilegal y su apoyo al fracking, a pesar de su pasado político liberal. Soy la única persona en esta contienda que realmente sirvió en un estado fronterizo como fiscal general para hacer cumplir nuestras leyes, y haría cumplir nuestras leyes como presidenta, afirmó. Tenemos leyes que deben cumplirse y ser aplicadas, que abordan el problema de las personas que cruzan nuestra frontera ilegalmente, y debería haber consecuencias, insistió. La vicepresidenta, la primera mujer y persona de ascendencia afroamericana y sudasiática en ocupar el cargo, criticó duramente a Trump, afirmando que ha debilitado el carácter de nuestra nación y realmente ha dividido el país. Harris también mencionó que en caso de ganar las elecciones, consideraría nombrar a un republicano en su gabinete como un gesto hacia los votantes indecisos. Mis valores no han cambiado, aseguró, al tiempo que rechazó las críticas sobre su aparente cambio de postura en temas como el fracking. En particular, se comprometió a no prohibir este método de extracción de hidrocarburos denunciado por los defensores del medio ambiente en un intento por ganar apoyo en estados claves como Pensilvania. Podemos crecer y desarrollar una economía próspera basada en energías limpias sin prohibir el fracking, aseguró. Siempre he creído que la crisis climática es real, que es un asunto urgente y que Estados Unidos debe cumplir plazos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta primera entrevista le ofreció la oportunidad de subrayar que en su primer día como presidenta aplicará el plan en favor de una economía de oportunidades, en línea con lo que dijo que es una de sus principales prioridades, apoyar y fortalecer a la clase media. Desde que es candidata no faltan las críticas a no haber emprendido sobre su mandato las medidas previstas como eventual sucesora de Biden. Llegué al cargo durante el pico de la pandemia. Nuestra prioridad fue hacer lo que podíamos para rescatar Estados Unidos. Primero teníamos que recuperarnos, dijo. Durante la entrevista, Harris también abordó la política internacional de Estados Unidos, pidiendo un cese al fuego en Gaza, pero manteniendo su apoyo firme a Israel y las políticas del presidente Joe Biden hacia ese país. No tenemos que cerrar un acuerdo, dijo, sobre la posibilidad de cambiar la política hacia Israel, añadiendo que está inmutable en su apoyo al aliado de Estados Unidos. Afirmó, no obstante, que demasiados palestinos inocentes han muerto. Por su parte, Trump respondió a la entrevista en su red social calificándola de aburrida y criticó a Harris por lo que él considera un cambio constante de posturas, refiriéndose a ella como la mayor veleta. Ahora dice, queremos construir una frontera fuerte, dijo Trump en un meeting en Potterville, en el estado de Michigan, donde ha estado durante 3 años y medio, apuntó. Trump afirmó que no ve la hora de debatir con la camarada Kamala el 10 de septiembre. Ha cambiado su posición en cada tema, acusó el republicano. Aunque las últimas encuestas dan a Harris una ligera ventaja en la intención del voto, la campaña sigue siendo muy reñida y tanto los demócratas como los republicanos intentan ganarse la confianza de los indecisos e independientes. Al igual que Harris, Trump recorre los estados bisagra o swing states, aquellos donde el voto es muy reñido, como Georgia, precisamente donde se grabó la entrevista de anoche. Interesante el tema en Estados Unidos. Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará
el próximo martes 3 de septiembre una visita oficial a Mongolia, pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra él, que el país asiático debería ejecutar. Putin se reunirá en Ulan Bator con su homólogo mongol Ugna Kurelchuk, con quien intercambiará opiniones sobre las relaciones bilaterales y la cooperación, informó la agencia oficial mongola Monsame. Además participará en un evento conmemorativo por el 85 aniversario de la batalla del río Kalk, en la que tropas soviéticas y mongolas se enfrentaron a fuerzas japonesas. Será la primera visita de Putin a un Estado miembro de la Corte Penal Internacional desde que este organismo emitiese el pasado año una orden de detención contra el mandatario ruso por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, una decisión que ha sido criticada por Moscú. No hay preocupación, mantenemos un excelente diálogo con nuestros amigos mongoles, dijo a los periodistas el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. En 2023, Putin decidió no asistir a la cumbre del Grupo de Economías Emergentes, BRICS, que acogió Sudáfrica por temor a ser arrestado. Mongolia, pese a haber sido un satélite de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante su existencia, ha reforzado desde mediados de la década de los 90 los lazos con Estados Unidos y la vecina China, ambos interesados en sus abundantes recursos minerales. Y por último, el gobierno laborista de Keir Starmer se plantea conceder a los británicos el derecho a solicitar trabajar 4 días a la semana en vez de 5, para facilitar el empleo flexible, según adelantan medios locales. Se espera que este plan sea dado a conocer en detalle tras el comienzo la próxima semana del curso parlamentario y estaría contenido en un proyecto de ley sobre derechos de los trabajadores. Según el proyecto del gobierno de Starmer, los empleados tendrían que trabajar sus horas completas para recibir el total de su salario, pero tendrían la opción de comprimirlas en los 4 días semanales. Un portavoz del Ministerio de Comercio y Negocios resaltó que cualquier cambio en la legislación laboral será consultado trabajando en asociación con las empresas. En virtud de la actual legislación, los empleados tienen derecho a solicitar trabajo flexible que puede incluir trabajo a tiempo parcial, horarios de entrada y salida flexibles o trabajos desde casa, pero los empleadores pueden denegarlo en ciertas circunstancias, como puede ser si aquello representa un costo adicional para la compañía. Eso lo más destacado en materia internacional, mi querida Flor Marí Misrachi Ángel. No, con cariño. En el plano local, la noticia sigue siendo la narcopolítica. Sí, siguen las secuelas de toda la operación Jericó, ¿no? Y viste que ya el juzgado de liquidación de causas penales compulsó copias hacia la Corte Suprema de Justicia del caso o de los 2 casos que se le sigue al diputado Darienita del Molirena Isaac Mosquera. Vamos a ver qué hace la Corte Suprema de Justicia con eso. Son 2 casos. Correcto, tendrían que determinar quién de los 9 magistrados va a hacer las funciones de magistrado fiscal y quién va a hacer la suerte o el oficio de magistrado juez de garantías, para darle curso a ese proceso de acuerdo con las normas del Código Procesal Penal, con el sistema penal acusatorio. Es correcto, es correcto. Así que bueno, los diputados de Vamos se abstuvieron ayer en el Pleno de votar por Dino Mon para la dirección de la Caja de Seguro Social. Se abstuvieron, yo lo que no entiendo es por qué no votan a favor o en contra. ¿Eso de abstención qué es? Es un voto cobarde. Es un voto, se ha interpretado siempre como un voto de protesta, ¿no? Que no es... ¿Protesta diciendo sí o no? No sé. Si dices sí no estás protestando. Pero por eso digo, el voto debe ser sí o no. Eso de abstenerse pero es cobarde. Es una opción válida. O sea, es guabineo. No, es una opción válida cuando no quieres decir que no estás de acuerdo, pero que tampoco estás de acuerdo. Pero es que te eligieron para que digas que no, que sí. No te convence del todo. Entonces dices que no. Bueno, o sea, a mí me parece que eso no debería ser. Y me parece que no habla bien de la bancada de Vamos. Me parece que en esa no acertaron. La abstención siempre ha sido una opción, Flor. Eso. Para mí es guabineo. Bueno, para mí es guabineo. Bueno. Y salió Arturo Alvarado del SINAPROC. Oye, estuve averiguando, porque me habían
me habían filtrado esa información hace como 3 días y estuve averiguando los motivos de la salida porque la explicación que se ha dado, lamentablemente, ahí sí no es suficiente, es guabinosa. Estuve averiguando y me dijeron que lo que pasa es que estaba distraído. Eso fue lo que me dijeron. No estaba yendo todos los días a su oficina, etcétera, etcétera. Entonces que no dio la talla, pues, básicamente. Pero la explicación oficial no se ha dado. La explicación oficial no se ha dado. Vamos a ver si en la siguiente conferencia de prensa el presidente habla del tema. Menos de un mes. 59 días. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Sí. Lo reemplazan por Omar Smith Gallardo. Que ya estuvo en ese puesto, ¿no? Ya estuvo en ese puesto, o sea, conoce la institución. Y también Arturo lo conocía. No, Arturo la que te conocía, se había sido 2 veces. 2 veces director, periodo ¿Qué fue completo. con lo de los viáticos de los expresidentes y ex vicepresidentes en la comisión de credenciales, de presupuesto? Guido? O sea, no he leído más allá de una publicación de un medio digital que supuestamente en el anteproyecto de presupuesto de ley general del Estado, de ley del presupuesto general del Estado. ¿Se te lenguó la traba? Viernes. De ley del presupuesto general del Estado, que presentada por el ministro Felipe Chapman, se incluía la posibilidad de pagarle viáticos a presidentes y expresidentes. Y eso fue rechazado por la Asamblea. Fue de las modificaciones que se le hicieron. Finalmente modificaron, elevaron la cifra de 200.000 a 500.000 para traslado de partida. Correcto. Es decir, más o menos lo que habíamos previsto que iba a ocurrir. Era lo sensato. Claro. Era lo sensato. Y el caso de la condena del caso de los neonatos en el Seguro Social en el 2013 sigue dando de qué hablar, Guido. Sí. Ahora, la Asociación de Farmacéuticos cuestiona la condena de la farmacéutica Amelia Mevis Mock, sevillano, por la muerte de los neonatos, alegando entonces lo contrario a lo que dicen los médicos. Sí. Que la responsabilidad recae en el manejo inadecuado de la heparina por parte de los médicos sin la supervisión adecuada. O sea, básicamente están diciendo, él está bien condenado y ella no. Bueno, sí, esa es la lectura que puede hacerse de ese pronunciamiento. Pero él, volvemos al tema, ¿él fue el que le administró la heparina a los neonatos? No. ¿Él preparó el medicamento? ¿El que preparó el medicamento? No. Él era el jefe, pero entre sus labores, de acuerdo con el reglamento, no estaba la de supervisar ese tipo de detalles. Entonces ahí hay un tema que hay un gran interrogante y reitero, la sensación que me queda, tanto con el doctor Iván Sierra Robles como con la farmacéutica, es que son chivos expiatorios. Porque esa investigación, por lo que he podido leer, sin conocer el expediente, tengo que decirlo también con mucha responsabilidad, porque lo que he podido leer de piezas en medios de comunicación, escritos, etcétera, sin conocer el expediente, me da la impresión que la investigación, y también por las declaraciones que han dado el doctor, que la investigación no fue lo completa que debió haber sido. Pero porque solo se limitó a investigar uno de los tóxicos en sangre. Uno de los tóxicos, pero ya te digo, hubo niños a los que se le administró lo mismo y no murieron. Y hubo niños, neonatos, a los que no se le administró y también murieron. Entonces ahí hay, o sea, yo creo que la investigación debió haber sido un poquito más amplia. A estas alturas, lo que sí es verdad es que no sabemos qué pasó. No sabemos. Y lo que es verdad es que no lo podremos saber. Porque ya como que, ¿cómo? Bueno, depende. Los abogados del doctor Sierra entiendo que están preparando un recurso de revisión ante la Corte. Me encantaría ver cuál es el nuevo recurso que van a presentar. Ojalá pueda encontrar un nuevo recurso, un nuevo elemento para sustentar esa petición, pero... Vamos a ver. Ya te digo, los recursos de revisión son rara vez concedidos. Cuando se admiten, que rara vez se admiten, son rara vez concedidos. Más rara vez concedidos. Así y que vamos a ver. En menos de 72 horas, en las últimas 72 horas se han llevado a cabo 6 operaciones en la policía: Tormenta, Galeón, Soluto, Conquista, Orión y la continuidad de Jericó. Y incautaron 20.464 paquetes de droga y se decomisaron 3.506 armas de fuego. Todo esto en... ¿Cuántas armas? 72 horas. ¿Cuántas armas? 3.506. 3.506 armas. No, ese dato tiene que estar equivocado, Flor.
Aquí estoy leyendo el comunicado. 3.506 armas en las últimas 72 horas. O sea, estamos hasta la tusa en armas de fuego. Dice así, voy a leer el comunicado. En agosto la policía aprende a 325 personas por homicidio. En acciones operativas a nivel nacional, las unidades de la Policía Nacional y las autoridades competentes en la lucha contra el crimen aprenden a 325 personas por homicidio y 4.270 por flagrancia. En tan solo 72 horas se llevaron a cabo 6 operaciones importantes: Tormenta, Galeón, Soluto, Conquista, Orió y Continuidad de Jericó, que continuaron con la aprehensión, que resultaron con la presión de varias personas vinculadas a actividades delictivas, entre estas vinculadas a pandillas, homicidio, tentativa de homicidio, actos libidinosos, hurto agravado y delitos relacionados con drogas. Además, se incautaron 20.464 paquetes de presunta droga y se decomisaron 3.506 armas de fuego. En agosto. No dice eso, lo dice en el párrafo de las 72 horas. No creo. Y finalmente dice, la policía, en conjunto con las autoridades competentes, también realizaron 12.654 diligencias de allanamiento en varias ubicaciones estratégicas, lo que permitió desmantelar redes de grupos delincuenciales. Bueno. Ese es el comunicado de Voy a tratar de averiguar porque se me hace un poquito alto no los paquetes de drogas, que creo que en el mes, el presidente Molino se refirió a eso ayer en su conferencia, pero sí el número de armas. O sea, imagínate 3.500, ¿cuántas? Repíteme. Ya ni me acuerdo, 500.502, no sé. O sea, todas las rondas de la policía, que tiene rondas de 8 horas, cada ronda de esas, yo creo que no hay 3.500 y pico armas de fuego en poder de los policías. ¿No? Se me hace un poquito, no sé. ¿Se le habrá ido un cerito de más ahí? No sé. Bueno, el otro tema que está dando de qué hablar es el recurso que ha presentado el hermano del canciller, Valentín Martínez, sobre el caso New Business. El tema ahí, más que quién lo presenta, ¿a quién podría beneficiar eso? O sea, ¿a quién arrastraría, no? Ahí tengo que decirte que eso es intuito personae. Cada conducta, el hecho de que haya sido condenado en el mismo proceso no significa que fuiste condenado por los mismos hechos. Sí, no son los mismos hechos. Por eso, entonces habría Pero hay que ver bajo qué elementos está presentando el recurso para ver si le cabe a los dos o no. El recurso de revisión se presenta, es un recurso existente, es el último recurso existente cuando haya una sentencia debidamente ejecutoriada, y se presenta cuando surjan elementos nuevos que no fueron conocidos del juzgador para emitir la sentencia condenatoria o absolutoria, porque también se puede presentar en caso de una absolución. Y que surjan elementos nuevos que, de haberse conocido, hubieran cambiado el sentido del fallo. Eso es a grosso modo lo que es el recurso de revisión. Y ya te digo, es un recurso que raras veces es admitido y más raras veces es concedido. Pero vamos a ver qué se sabe de ese recurso. Así es. Oye, y el presidente Molino, a propósito del presidente Molino, ayer mediante decreto ejecutivo creó la Secretaría de la que se va a encargar de la transformación del Estado, de la constituyente, bueno, con reformas, pero a través de una constituyente, etcétera. Y bueno, ahora falta designar al secretario ejecutivo. Debo suponer que ese cargo será para Miguel Antonio Bernal. Así ya que es su asesor, porque o a menos que vaya a tener un asesor y una secretaría, lo cual me parece bastante redundante, ¿no? Bueno, sí, salvo que hayan visto que la labor es grande, importante, y que requiera de ese soporte burocrático, digámoslo así, para llevar a buen puerto esa propuesta. Recordemos, el presidente Molino ha manifestado que él quiere que su legado sea haber sido el presidente que transformó al Estado panameño. Pero al final del gobierno. Sí, sí. Lo cual le permitiría gobernar con esta constitución, que es la que en teoría está mal. Claro. La que requiere cambios, ¿no? Viene de cal y arena, entonces... Requiere cambios. Aquí hemos mencionado algunos. Por ejemplo, eso de que al señor Isaac Mosquera lo tenga que investigar y juzgar la Corte Suprema de Justicia en calidad del fuero que adquirió como diputado de la República, ese es uno de los cambios que hay que hacer. Cualquier persona debería ser investigada por el Ministerio Público, cualquiera que sea su calidad, quizá con la excepción del presidente de la República, y el juzgamiento debería estar a cargo de un tribunal especial de aforados, como es, por ejemplo, en Colombia, especializado en ese tipo de cosas y con los recursos necesarios. Pero recargamos a la Corte con tantas cosas
que después nos quejamos de que es que la Corte se demora. Claro, tiene que resolver hasta los habeas corpus. Sí, pero hay casos que ahí igual están parados. Por ejemplo, el de la ley de la Contraloría sí, tiene no, un año. eso no tiene perdón de Dios porque eso Ahí está. ya debería estar suficientemente analizado, estudiado y listo para el fallo. Es un tema muy importante además. Oye, hasta el propio nuevo Contralor que tomará posesión a partir del 2 de enero del próximo año ha dicho que él no necesita ese tipo de discrecionalidad que le otorga esa ley al Contralor. Así que bueno, la mesa está servida para que se pronuncie la Corte en ese tema. Y este comunicado de la policía va en concordancia también con la declaración de Molino ayer del toque de queda en Colón y en San Miguelito. Ha habido muertes todos los días, más o menos. Sí, ahí escuché en el noticiero matutino de Telemetro a Irving Muñoz, excomisionado de policía, dando sus apreciaciones que me parecieron muy, muy puntuales. No es solo decir que vamos a aplicar y a implementar el toque de queda, sino que eso hay que coordinarlo adecuadamente, planificarlo, cómo va a ser, de qué hora a qué hora, a quiénes se les va a aplicar, etcétera. Los menores de edad, por ejemplo, yo no sé, los menores de edad serían el primer objeto de eso, porque como explicó el excomisionado Irving Muñoz, las pandillas tienden a utilizar a menores de edad para cometer fechorías porque la legislación es más benévola con los menores. Entonces, todo eso tiene que ser producto de un análisis y para después emitir los decretos correspondientes, ¿no? Pero también habría que ver, por ejemplo, la efectividad que ha tenido el tema de los retenes, que eliminaran los retenes y solo los limitaran a 5 horas en el día, en la madrugada, realmente en la noche. A ver si eso ha subido o bajado. Oye, o sea, ¿cuáles son los efectos de esa medida? A propósito de esos retenes, Flor. Los de migración, ¿has visto los de migración? Oye, retenes de conjuntos de la policía con migración, pero el otro día me contaron de un caso en donde iba un panameño, que fue el que me contó el caso, llevando a un turista y a un italiano residente en Panamá, y los paró un retén de estos de operación conjunta de la policía con migración y les exigió que tuvieran el pasaporte. Oiga, uno señores, llega a un hotel en otro país, mete el pasaporte en la caja fuerte. Lo primero que uno hace es guardar el pasaporte en la cajilla de seguridad de la habitación. Uno no anda con el pasaporte por ahí para que se lo roben en la calle. Entonces, con cualquier documento de identidad es suficiente. No, se los llevaron, lo condujeron a una estación de policía que hay donde estaba la antigua sede de migración, enfrente del cuartel de bomberos, ahí al final de la avenida Perú, y ahí los tuvieron como 1 hora y media. Entonces, estamos por un lado promoviendo el turismo y por otro lado las autoridades haciendo este tipo de tropelías, ilógicas además, porque si usted dice, identifíquese ciudadano, magnífico, aquí está mi identificación. ¿Usted qué hace aquí? No, yo estoy de turista. Bueno, listo. Tenga una buena estadía en Panamá. Eso es lo que debería suceder. No pedirles el pasaporte, por Dios, para que... Y entonces como no lo tenían, se los llevaron y los tuvieron 1 hora y media retenidos. Y he escuchado otros casos que entonces el policía es más benévolo y entonces acompaña a la persona al hotel a que busque el pasaporte para dárselo y si no lo tiene también se lo lleva. Absurdo. También está mal. Absurdo. También está mal. Absurdo. Hay un documento de identidad que es el del país de origen del ciudadano. Con eso basta. Ya. Con eso el ciudadano se identificó. Hablabas hace un ratito de las reformas y decías que la Corte investigara a los diputados y los diputados investigar a los magistrados era un exabrupto. Y en efecto lo es porque la naturaleza de las funciones de uno es absolutamente distinta. Pero por otro lado también habría entonces que evaluar la prueba idónea y las 2/3 partes, porque para investigar a una persona X basta con un indicio, una denuncia. Oye, una noticia criminis. También. Publicada en un medio. También. Es suficiente. O sea, un indicio Sí. que dé pie a una investigación. Si eres diputado hay que llevar una prueba que sea irrefutable. De hecho, una denuncia es suficiente, Flor. Porque hay quienes denuncian. Para los mundanos. Para los mundanos. Una denuncia para que se investigue, para que la autoridad investigue. Un indicio. ¿No? Sí. Pero Entonces, para el caso de ellos, es una prueba idónea que en verdad se ha vuelto. Yo entendía que tienen que tener, o lo hicieron para tener un filtro y que no. Para evitar la avalancha de denuncias de carácter político. Por supuesto. Correcto. Eso está bien. Pero la prueba idónea se ha convertido en una prueba irrefutable que prácticamente hay que llevar. En la prueba imposible. La investigación. Se ha convertido en la prueba imposible de llevar. ¿Por qué? Porque es terrible, terrible.
Sí. No, eso y las 2/3 partes. Y las 2/3 partes. Eso es un fuero y un privilegio. Por supuesto. Porque a los mortales, con que la Corte los condene por mayoría simple, es suficiente. A los aforados, tiene que ser 2/3 partes. Bueno, Bueno. es el caso de Arquesio Arias. Así es. En el caso de Arquesio Arias, él necesitaba un 6-3 y tuvo un 5-4. Sí. Y así se salvó. Se Pero en salvó. el caso de Ana Matilde Gómez, por ejemplo, Es decir, la mayoría de los magistrados piensa que había que condenarlo, pero no bastaba pensaron que era porque culpable, diputado. pero no era mayoría simple. Se requerían que 6. Es correcto. Ah, bueno. Es correcto. Y en el caso de Ana Matilde Gómez era un 5-4. Salió de la Procuraduría con una condena 5-4. O sea, se protegió más a un diputado que al Procurador de la Nación. Que a la Procuradora General de la Nación. Esas son las inconsistencias que hay. No debería existir protección para nadie. Todos correcto. iguales ante la ley. Bueno, Vámonos a un Vamos cambio, a un cambio. y ya regresamos. Ya estamos de regreso con más. Don Guido. doña Flor María Mirachi Ángel. Oye, no sé si viste las declaraciones, o escuchaste o viste las declaraciones del actual director de la Caja del Seguro Social, el doctor Enrique Lao Cortés. Sé que hay una campaña feroz. Feroz campaña de los medios de comunicación que somos, nosotros incluidos por supuesto, los responsables de que la Caja del Seguro Social no esté funcionando como aspiran los asegurados y los beneficiarios y usuarios de sus servicios médicos, que funcione. Bueno, vamos a ver el Pues, video. Veamos. Vamos al video. Veamos. Esta actividad docente que representa la última actividad que debe tener mi administración. Sin embargo, hice un pequeño cambio como consecuencia de una campaña feroz de desprestigio que tienen algunos medios de comunicación social que parece que no están en este país y que solamente ven cosas malas de la Caja del Seguro Social. Razón por la cual el día de hoy les voy a dar una pincelada de lo que ustedes han hecho. Porque esto no es un trabajo del director, es un trabajo de ustedes. Esta actividad docente... Bueno, ahí está. Sale un poco molesto el señor. La historia de siempre. Oye, yo sí quisiera, si el doctor Lau nos está viendo, si monitorean en la Caja del Seguro Social, en el Departamento de Relaciones Públicas, este programa, decirle que nosotros, Flor, yo aquí he reconocido cuando hay una buena gestión en la Caja del Seguro Social, pero lo que tenemos la obligación, todos los medios de comunicación, de denunciar y de hacer del conocimiento público es cuando las cosas no funcionan adecuadamente. Eso no se puede llamar de ninguna manera una campaña feroz mediática de algunos medios de comunicación. Eso son denuncias que es la labor, la misión, entre otras cosas, social de los medios de comunicación. Yo creo que Enrique Lau está bastante viejo para que uno le explique Sí, cuál sí, es la sí. diferencia entre un relacionista público y un periodista. Así es. Así que fuera de orden y de toda proporción. Entonces, cuando se ha cubierto lo positivo, ahí no hay campaña. Pero cuando se cubre lo negativo, entonces es campaña. No, hay que cubrir ambas. Hay que cubrir ambas. Bueno, listo. Definitivamente. Pero bueno, vamos con nuestro primer invitado del día, don Guido, Vamos con director de ASEU. Vamos primero con el primero es invitado. Gabriel Araúz, productor de Arroz. ¿Ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Ahí está. Buenos días, señor Araúz. Bienvenido a Cuarto Poder. Oiga, Buenos días, licenciado. Buenos días, Flor. la población se había estado quejando de la escasez, prácticamente desaparición, aunque sí había algunos casos, pero eran muy pocos, de el arroz de primera, y que solamente habría arroz especial en los expendios de comestibles, en los supermercados, tiendas, chinitos, etc. Y a raíz de eso, en una de las conferencias de prensa del presidente José Raúl Mulino, anunció que se ponía fin, y efectivamente se puso fin, al control de precios del arroz, porque decía, se está subsidiando a un producto que no está
a disposición de los hogares panameños. Cuéntenos cómo ven ustedes esta medida y explíquenos cuál es, o sea, por qué desapareció de las estanterías de los supermercados, tiendas, chinitos, etcétera, el arroz de primera. Sí, bueno, primero, el presidente tiene un porcentaje de razón con respecto a lo que ha expresado. Sí, en los últimos 2 años y desde el 2017 empezó progresivamente lo que fue la disminución de las cantidades de arroz de primera en los expendios que están, pues, a disposición del consumidor, supermercados, chinos y todos estos chinitos. Si bien es cierto, para poder entender esto, tenemos que remontarnos al 2014, cuando el presidente Varela instaura lo que es o toma como medida lo que es la regulación de precios, no solamente del arroz, sino de varios productos. Y en aquel momento, en el 2014, una libra de arroz de primera, o para que estemos claros, en el 2014, el costo de producción de una hectárea de arroz estaba aproximadamente en los 2.139 balboas, ¿verdad? Para el productor. El precio al productor era 24 balboas de su arroz sucio y húmedo, lo que le pagaba el molino. Y el precio al consumidor era de 50 centavos o más la libra de arroz de primera al consumidor. Bien, cuando se instaura la regulación de precio, se transforma todo esto. El gobierno dice, solamente va a costar 40 centavos como precio máximo el arroz de primera al consumidor. Baja más de 10 centavos la libra o de 10 balboas el quintal al consumidor. A su vez, el molino que nos pagaba a nosotros 24 balboas, dice, no puedo pagarte 24 balboas porque me bajaron el precio de venta del arroz de primera y solo te voy a pagar 17 balboas. Bien, ahí entramos nosotros los productores y con 17 balboas a 100 quintales por hectárea promedio, nosotros solamente percibíamos 1.700 balboas de una hectárea de arroz con un costo de 2.100 y resto de dólares. Teníamos pérdida, o sea, no alcanzábamos ni a cubrir los costos. Ahí se da lo que es la compensación de precio al productor debido a esta medida. Entonces el gobierno dice, bueno, para que subamos el precio o para que tú obtengas como productor el precio que tenías, nosotros vamos a compensarte 7.50 por quintal de arroz. Eso nos subió el precio a nosotros nuevamente a 24.50, mejorándonos el precio en 50 centavos el quintal de arroz. Esto es el inicio de esto. Esto se mantuvo 14, 15, 16, 17. Ya en el 2017 empezamos a ver que la cantidad de arroz de primera en las estanterías empezaba a disminuir y por ende cuando se acababa empezaba a subir lo que era el consumo de arroz de primera. No debo dejar de decir también que en aquel momento, en el 2014, se consumía un 60% del consumo nacional era arroz de primera y un 40% era arroz especial. Bien, en el 2021, cuando se da el tema empieza la pandemia, el tema de las amenazas de guerra y todo esto, que se disparan los precios del consumo, del precio de los insumos, en este caso el fertilizante principalmente y todos los insumos, no solamente para nosotros los productores a nivel nacional por el tema del trasiego, los fletes y del tema internacional, los costos suben dramáticamente al productor. Y había que trasladar el precio al molino y el molino a su vez al consumidor, como todos los demás todos los demás productos lo habían hecho. Pero ¿qué sucede? Que el gobierno dijo en el 2021, no, nosotros no queremos que suba el arroz de 40 centavos ni vamos a levantar la regulación de precios. Entonces el gobierno asume por esta situación al productor aumentarle la compensación a 2 balboas, dando como precio que el productor tenía, y era 24.50 más 2 balboas, ¿verdad? Le sube, los 7.50 más los 2 balboas, nos sube la compensación a 9.50 más los 17 que nos pagaba el molino. En el 2022 se complica más la cosa
y aumenta aún más los costos de producción y principalmente de los insumos y el fertilizante principalmente. ¿Qué sucede? El gobierno nuevamente dice, no le podemos trasladar al consumidor en una pandemia, en una situación como está esto, no podemos trasladarle ese precio al consumidor. Como gobierno vamos a asumir la responsabilidad y vamos a aumentar la compensación al productor para que el molino siga vendiendo arroz de primera a 40 centavos. Ahí es donde la compensación al productor sube a 16 balboas. Pero ¿qué sucede? Aquí el tema está en que se dice en el desde el 2017 empieza a reducir, pero la cantidad de arroz de primera, pero ya desde el 2021, 22 y 23 y 24 desaparece casi que el arroz de primera en las estanterías. Pero aquí entra un ente que quien dispone o quien establece las calidades de arroz y la disponibilidad de arroz de primera es el molino, no el productor. Ahora, ¿por qué los molinos no ponían o no han puesto a disposición el arroz de primera? Ellos tendrán su respuesta. Han dicho que en ciertos medios de comunicación que el tema de los costos a ellos ya no es viable para poder poner a disposición arroz de primera al consumidor. Bien, con esta figura ahora entramos en este nuevo gobierno donde yo tengo que decirlo. Primero, se ha responsabilizado a los productores de la cantidad de arroz de primera en las estanterías, que no es cierto. Segundo, se ha dicho que el arroz de primera no ha existido. No, sí existió, lo único que en los últimos años desapareció completamente. Y tres, que es un subsidio al productor. No, el subsidio no es al productor, el subsidio es al consumidor para que existiera. Que el molino no puso a disposición en estos años el arroz al consumidor, eso tiene que explicarlo y demostrarlo el por qué la industria molinera en su momento. Bien, pero vamos a lo que está pasando ahora. Ahora no hay arroz de primera, se levanta la regulación de precios y se le disminuye al productor la compensación, que ahora, con el levantamiento de la regulación de precios, sí es un subsidio al productor, para que vean. Ahora sí, porque no hay una justificación. Pero bien, ahora estamos. El gobierno paga 7.50 de 16, el molino, como le levantaron la regulación de precios, está pagando 22.50, para que nosotros tengamos un precio aproximado entre 28 y 29 dólares el quintal. Bien, de 33 que teníamos el año pasado. Pero ¿qué pasa ahora? Lo que la gente no entiende, o sea, no es que no entiende, no, a veces no hemos podido saber explicar y se confunde el hecho que dicen que al productor es que se le paga el subsidio y que por ende no existe el arroz de primera. Mire lo que va a pasar ahora, Flor y licenciada. Ahora pero cuéntenos rapidito, porque tenemos que irnos. Se va a levantar la regulación y se disminuyó el precio al productor. ¿Va a aparecer el arroz de 40 centavos? No va a aparecer. Va a aparecer el arroz de primera, pero no va a aparecer a 40 centavos. Bueno, ya no hay regulación de precios. Más de lo que estaba en el 2014. Claro. ¿Ya? Bueno, entonces queda claro que no es responsabilidad de los productores, sino de los molinos, el que haya o no haya en las estanterías arroz de primera. Pero que es un factor que tuvo una serie de complejidades, incluyendo la guerra de Ucrania, pero hay que decirlo, es verdad. La guerra de Ucrania impactó, la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera, impactaron en los precios de los insumos que usaban los productores y por eso se tuvo que aumentar la compensación. Pero queda claro, muchas gracias, señora Araúz. Vamos a un cambio y ya volvemos. Bien, estamos derecho. Hoy tengo la... Hoy estamos graves y delicados, y son las 8 de la mañana. Estamos de regreso en Cuarto Poder y en esta ocasión nos acompaña el administrador de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno Marín, que ha venido porque el otro día publicamos unos videos de lo que parecía ser una deficiente recolección de los desechos sólidos en la calle Demetrio H. Brit, en el casco antiguo, en donde incluso los vecinos han denunciado que los restaurantes del casco van acumulando la basura ahí y cuando se llenan los 4 o 5 tanques de disposición grandes de estos verdes plásticos, la van poniendo por fuera y entonces llegan los gallinazos, llegan los animales, perros, etcétera, gatos, y es un desastre. Bienvenido,
Buenos días, Guido. Administrador, ¿cómo Buenos días, está? Flor. ¿Cómo Buenos están? días. Cuéntenos cómo es esa dinámica en el casco antiguo para entender bien. Ok, mira, en efecto, te cuento lo que pasa en el casco antiguo. En el casco antiguo tenemos la frecuencia más alta del país, o sea, de la ciudad. O sea, pasan más veces al día que el resto de los Tenemos lugares. 3 veces al día la recolección de los desechos. Pero es un tema que se escapa de control de la autoridad de aseo. Nosotros recogemos, dejamos eso limpio a las 8 de la mañana, desde las 6 estamos allí, limpiamos, lo dejamos, y a las 9 ya está sucio otra vez. Y lo mismo pasa al mediodía cuando llegamos a la 1 de la tarde, nos vamos a las 2:30 y al rato está sucio. Y en la noche, ¿Pero qué son los restaurantes? entonces voy ahí, entonces, en la noche sucede también lo mismo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sostenido varias reuniones con las fuerzas que están en Casco Antiguo, la oficina de la OCA, la oficina de Casco Antiguo y los representantes de los restaurantes y representantes, inclusive llamamos a los representantes del gobierno porque también hay instituciones del Estado que están en Casco Antiguo. Hablamos con todos ellos, nos hemos reunido y hemos cambiado la frecuencia. Les hemos dicho que nosotros en la Autoridad de Aseo estamos dispuestos a apoyar y si tenemos que cambiar la frecuencia lo hemos hecho. Entonces, ayer precisamente cambiamos la frecuencia y dejamos un camión hasta las 10 de la noche. Y perfecta la condición que dejamos la de Metro Brit y hoy en la mañana otra vez amanece sucia. Entonces queremos llamar a la comunidad, en este caso en la noche a los restaurantes también, a los usuarios de restaurantes o los dueños de restaurantes, que nos ayuden con el tema de la recolección. Nuestro personal va, recoge, es un personal que se sacrifica, es un trabajo bien difícil y el personal en ocasiones se encuentra vidrios, se encuentra platos rotos, vasos rotos, se cortan, se lastiman ellos mismos, se hacen daño, sin querer, obviamente van a recoger los desechos y se encuentran estos platos y vasos. Entonces se encuentran aceite quemado, que eso tiene que tener un tratamiento diferente, pero hay un problema evidente y necesitamos que la comunidad se involucre, que los residentes se involucren y que los restaurantes se involucren y que nos ayuden a que nosotros en la autoridad de aseo podamos terminar de hacer el trabajo bien hecho. Al final tiene que hacerlo los restaurantes. Conozco dueños de restaurantes que pagan por su recolección privada de basura. ¿Por qué no pasa lo mismo en el casco antiguo? Bueno, Porque que ustedes recojan 3 veces al día en ese lugar, porque hay muchos restaurantes, está bien, pero es insostenible. O sea, es insostenible, pero tenemos que hacerlo y estamos capacitados para hacerlo. De hecho, lo estamos haciendo bien. ¿en qué otros lugares hay frecuencias de 3 veces al día? Solamente en Casco Antiguo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde okay, ¿qué pasa en Casco Antiguo? En Casco Antiguo tenemos que tener un tratamiento especial precisamente porque es un patrimonio histórico de la humanidad. Entonces no podemos meter los camiones grandes, los compactadores grandes, porque por regulación no pueden transitar. Entonces las calles son muy angostas, los radios de giro es difícil para los camiones. Entonces hemos ubicado en la calle de Metro y Brit, Guido dijo varios tanques verdes, son, Sí. 9 o 10 tanques 9 verdes o 10, sí. que tenemos allí como sitio de disposición. Estamos buscando diferentes mecanismos. Yo les he planteado en las reuniones que nosotros estamos dispuestos a ver qué hacemos. Inclusive les dije, podemos aplicar un mecanismo diferente con unos carritos más pequeñitos y comunicarles bien a la comunidad cuáles son las frecuencias y que la gente esté atenta y nosotros pasar con carros pequeños a recolectar lo que es la disposición de los residentes. Y de los restaurantes, pues sí, que vayan a la de Metro Brit, pero que vayan en los horarios que es. Porque nosotros, yo te puedo mostrar videos, te los puedo mandar. Nosotros el lunes, por ejemplo, mantuvimos un camión hasta las 8 de la noche. Pero no sé, me da la impresión que las personas dirán, oye, no voy porque me van a llamar la atención o algo. Y no es así. Nos fuimos a las 8 y a las 8:10 los videos de los restaurantes llegando a botar los desechos. Entonces, llegan, disponen 2 bolsas adentro y 3 bolsas afuera. Entonces, esas bolsas que están afuera de los tanques son las que llegan los animales o personas también que se dedican a este tema de pepenadores, sí. Pepenadores, y rompen las bolsas, derraman todo y se forma un pataconcito. Entonces, ese problema tenemos que ver cómo lo corregimos. Ayer cambié la mecánica, pusimos los camiones hasta más tarde y ayer pudimos controlarlo bastante bien hasta la hora que estuvimos allí. Pero es que
La Asociación de Restaurantes, Bares y Afines, etcétera, no tiene una coordinación, porque lo ideal, desde mi punto de vista, es como se hace en otros países, que se coordina la hora de recolección y la gente no saca los desechos hasta que sepan que viene la hora de recolección. Bueno, Porque es que a veces se sacan 8 horas antes, entonces ahí también, aunque estén en el tanque, llegan los gallinazos vuelan y ¡prum!, se meten y hacen la misma labor que hacen las otras alimañas. en ese sentido, después de la reunión que sostuvimos cuando fue el martes, con las fuerzas vivas de Casco Antiguo, incluyendo a las instituciones gubernamentales que están allí, voy a enviar una nota de comunicación a todos y cada uno de los locales, restaurantes, hoteles o cualquier negocio que esté en el Casco Antiguo, y le vamos a plantear los horarios de recolección y le vamos a pedir que por favor nos apoyen en que esos horarios se cumplan. ¿Y cómo vamos a pedir que lo hagan? Pues de una buena forma primero, pero vamos a mantener también en el área fiscalizadores de la autoridad de aseo, y aquella persona que disponga fuera de los horarios que estamos estableciendo, entonces va a tener que ser sancionada a través de nuestro juzgado de aseo. Pero que no me queda claro es por qué en el resto del país la gente de los restaurantes y locales tiene que pagar por su recolección privada de basura y en el Casco Antiguo es gratis. No, no es gratis. Ellos nos pagan a nosotros una tasa de aseo. Pero ¿cómo se la paga el resto del país? ¿Cómo se lo paga el resto del país? Claro, Ahora, la pregunta es ellos ¿por están en la qué, libertad. por qué esos comercios, esos restaurantes no pagan su recolección de basura como sí lo tiene que hacer el del dueño del restaurante en San Francisco, en Obarrio o en Cangrejo? Bueno, eso me manifestó una persona que es de la Asociación de Restaurantes, que ellos van a ir a una recolección privada. Yo le dije, nosotros no tenemos problema. Le dije claramente que tenemos la capacidad de hacerlo. Si ellos quieren migrar a una recolección privada, lo pueden hacer. Y también tienen la capacidad para hacerlo fuera del Casco Antiguo, a estos restaurantes del Cangrejo, San Francisco, Barrio, Es que Cangrejo. nosotros pasamos recogiendo por todas las áreas. Vamos recogiendo por todas las áreas y... ¿Cuál era la queja válida de aseo antes de que usted llegara? ¿Perdón? ¿Cuál era la queja válida de la dirección de aseo antes de que usted llegara? ¿Cómo Decía así que la no se queja daban válida? abasto. Y usted dice, Bueno, pero no tenemos ni un problema, lo podemos hacer perfecto. Lo O sea, ¿qué pasa, cambió? Mira, ¿qué ha cambiado? Cuando nosotros llegamos a la autoridad de aseo, teníamos 20 camiones. Nosotros en mes y medio hemos puesto 12 camiones más en la calle y estoy trabajando en poner 10 camiones más en la calle. ¿Nuevos o...? No, camiones que estaban dañados tal vez por una batería o tal vez por un alternador o por un filtro. Y entonces hemos puesto voluntad y hemos comprado estas piezas y hemos puesto en la calle ya 12 camiones. Hemos puesto en la calle, nos hemos gastado menos de $2,000 y hemos puesto en la calle 21 carros de la flota liviana que estaban parados también por pequeños daños. Entonces estamos nosotros en la autoridad de aseo haciendo un esfuerzo para mejorar nuestra flota y hacer nuestro trabajo. Nosotros no negamos nuestro trabajo. Nosotros estamos en la capacidad de hacerlo, solamente que necesitamos que la comunidad nos ayude y que la gente deje de pensar o deje de preocuparse, porque el panameño se preocupa porque la basura no está en la puerta de su casa, Flor. O sea, te lo digo. O sea, hay personas, yo lo veo en el edificio, unos edificios que están ahí cerca de la oficina, yo me quedo viendo, la gente baja con su bolsa de basura, pero no la deja ahí en la puerta de su edificio, no. Caminan hasta la esquina y la dejan en la esquina y hacen un pataconcito. A pesar de que 20 metros más allá hay 4 tanques de la autoridad de aseo. Entonces, todas esas personas que están disponiendo mal, hemos lanzado una campaña que se llama Cazando al Cochino, La vimos. donde necesitamos que la comunidad se involucre y vamos a empezar a multar a esa persona que dispone mal, porque tenemos la potestad de hacerlo. Tiene que haber, administrador, un esfuerzo, por supuesto, de la comunidad en coordinación con la autoridad de aseo. Es la mejor manera, es como se resuelven los problemas, coordinando debidamente con las autoridades, horarios de recolección, pero también que la comunidad esté vigilante de que esos horarios se cumplan Así y es. que la correcta disposición sea el día a día y no la excepción. Es correcto, totalmente tiene ¿Cómo no? razón, Guido. Bueno, se nos acabó el tiempo por este mes. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Nos vemos el lunes.